¿Estás aprendiendo a hacer pulseras de hilo? Entonces este video es para ti. Mi nombre es Guadalupe y les doy la bienvenida a Suyen y a un nuevo tutorial en el que vamos a aprender a hacer esta hermosa pulsera para caballero. Los materiales que vamos a usar para hacer esta pulsera son regla, encendedor, tijeras, 4 balines del número 6, 2 balines del número 3, un poco de masking e hilo chino calibre 0.8. Van a cortar un hilo de 43 centímetros. Con el encendedor adelgazamos un poquito las puntas. Cortamos la parte más gruesa. Ponemos en el hilo los 4 balines que son del número 6. Juntamos las puntas del hilo y llevamos a la mitad. Ahora en un lado vamos a poner un pedacito de masking y pegamos en la mesa de trabajo. Aquí también ponemos un pedacito de masking y para levantar el hilo y trabajar mejor pueden poner debajo el encendedor. Después van a cortar 2 hilos de 86 centímetros cada uno. Nos quedamos con uno de los hilos. Lo vamos a pasar por debajo del hilo base, juntamos las puntas y llevamos a la mitad. Ahora acomodamos el hilo. Tomamos el hilo del lado derecho, lo pasamos por debajo del hilo base y por arriba del hilo izquierdo. Una vez que está así, pasamos el hilo del lado izquierdo por arriba del hilo base y por debajo del hilo derecho. Apretamos el nudo. Después pasamos el hilo del lado izquierdo por debajo del hilo base y por arriba del hilo derecho. El hilo derecho lo pasamos por arriba del hilo base y por debajo del hilo izquierdo. Pasamos el hilo del lado derecho por debajo del hilo base y por arriba del hilo izquierdo. El hilo izquierdo lo pasamos por arriba del hilo base y por debajo del hilo derecho. Después pasamos el hilo del lado izquierdo por debajo del hilo base y por arriba del hilo derecho. El hilo derecho lo pasamos por arriba del hilo base y por debajo del hilo izquierdo. Pasamos el hilo del lado derecho por debajo del hilo base y por arriba del hilo izquierdo. Después el hilo izquierdo lo pasamos por arriba del hilo base y por debajo del hilo derecho. Ahora pasamos el hilo del lado izquierdo por debajo del hilo base y por arriba del hilo derecho. El hilo derecho lo pasamos por arriba del hilo base y por debajo del hilo izquierdo. Como se dan cuenta, esta pulsera la estamos haciendo con el nudo plano. Y para hacer este nudo, una vez lo empezamos con el hilo del lado derecho y la siguiente lo vamos a hacer con el hilo del lado izquierdo, para que vaya tomando esa forma cuadradita. Lo hacemos una vez más, hilo del lado derecho, lo pasamos por debajo del hilo base y por arriba del hilo izquierdo. Después el hilo izquierdo lo pasamos por arriba del hilo base y por debajo del hilo derecho. Ahora vamos a pasar el hilo del lado izquierdo por debajo del hilo base y por arriba del hilo derecho. El hilo derecho lo pasamos por arriba del hilo base y por debajo del hilo izquierdo. Continuamos haciendo el nudo plano unos centímetros más y ahorita les voy a decir de qué medida vamos a hacer la pulsera. Ahora vamos a colocar la regla en medio de los 4 balines. Aquí medimos hacia acá 9 centímetros.
Le damos la vuelta a la pulsera para empezar a tejer el otro lado. Tomamos el otro hilo que cortamos, lo pasamos por debajo del hilo base, juntamos las puntas y llevamos a la mitad. Ahora acomodamos el hilo. Pasamos el hilo del lado derecho por debajo del hilo base y por arriba del hilo izquierdo. Después vamos a pasar el hilo del lado izquierdo por arriba del hilo base y por debajo del hilo derecho. Apretamos el nudo. Ahora vamos a pasar el hilo del lado izquierdo por debajo del hilo base y por arriba del hilo derecho. El hilo derecho lo pasamos por arriba del hilo base y por debajo del hilo izquierdo. Lo hacemos de nuevo, hilo del lado derecho lo pasamos por debajo del hilo base y por arriba del hilo izquierdo. Después el hilo izquierdo lo pasamos por arriba del hilo base y por debajo del hilo derecho. Ahora cambiamos y pasamos el hilo del lado izquierdo por debajo del hilo base y por arriba del hilo derecho. El hilo derecho lo vamos a pasar por arriba del hilo base y por debajo del hilo izquierdo. Así vamos a continuar haciendo el nudo plano hasta tener una medida de 9 centímetros. Recuerden tomar esa medida a partir de la mitad de los balines. Es decir, de aquí en medio hacia acá. Una vez que terminamos, la pulsera va a medir de aquí a aquí 18 centímetros. Ahora vamos a cortar todos estos hilos que sobran. Dejamos poquito hilo y lo sellamos con el encendedor. Para decorar las puntas de la pulsera vamos a poner un balín. Estos son del número 4. Con la regla medimos 9 centímetros. Cortamos el hilo que sobra y hacemos un nudo doble. Al apretarlo dejamos poquito hilo y este lo sellamos con el encendedor. Hacemos lo mismo con la otra punta. Para hacer el cierre de la pulsera juntamos las puntas y ponemos un poquito de masking. Van a cortar un hilo de 20 centímetros, lo pasamos por debajo de estos hilos que van a ser nuestro hilo base. Juntamos las puntas, llevamos a la mitad y acomodamos. El cierre también lo vamos a hacer con el nudo plano. Tomamos el hilo del lado derecho, lo pasamos por debajo del hilo base y por arriba del hilo izquierdo. Después el hilo izquierdo lo pasamos por arriba del hilo base y por debajo del hilo derecho. Ahora cambiamos y pasamos el hilo del lado izquierdo por debajo del hilo base y por arriba del hilo derecho. El hilo derecho lo pasamos por arriba del hilo base y por debajo del hilo izquierdo. Lo hacemos otra vez, hilo del lado derecho lo pasamos por debajo del hilo base y por arriba del hilo izquierdo. El hilo izquierdo lo pasamos por arriba del hilo base y por debajo del hilo derecho. Ahora pasamos el hilo del lado izquierdo por debajo del hilo base y por arriba del hilo derecho. El hilo derecho lo pasamos por arriba del hilo base y por debajo del hilo izquierdo. Así vamos a continuar hasta tejer 1 centímetro. Por último vamos a cortar el hilo que sobra. Cortamos dejando poquito hilo y lo vamos a sellar con el encendedor. Cortamos el otro hilo, también dejamos un poquito y sellamos.
Esta pulsera, como les dije, es de caballero y tiene una medida, incluido el cierre de la pulsera, de 19 centímetros, sin contar las puntas. Espero que este video te haya gustado y si es así, por favor, regálame un like y compártelo. Gracias por haberme acompañado. Soy Suyen y nos vemos en el próximo video. Chao.